Ok, perfecto. Bueno, no, pues ya directamente estamos esperando la transmisión en vivo de la hora de Kubernetes. Estamos pues, ya a la espera cuando ya mire a ver si estamos en vivo. Ok. Y aquí ya me dice que estamos en vivo en la hora de Kubernetes. Para todas las personas, amigos que se conectan, bienvenidos. Estamos otra vez con todos ustedes. Hoy 26 de noviembre con nuestro compañero Alvin Estrada. Muchas personas que se conectan en la repetición. Pues les comentamos que pueden dejar sus comentarios acá en nuestro chat y se los vamos a hacer llegar a Alvin Estrada, que es nuestro invitado el día de hoy. Agradecemos a la comunidad que día a día se está sumando a todo esto. Y amigos, de manera pues orgánica, ya vamos en 370 suscriptores. Pues sé que es poco, pero realmente la idea es seguir desarrollando este proceso. Pero realmente estamos muy contentos de recibir día a día muchísimos comentarios de personas que ven todos nuestros videos. Hoy llegamos al capítulo número 29 y ya vamos para el capítulo número 30. Finalizando diciembre vamos a hacer una serie de foros donde vamos a tener discusiones sobre Kubernetes y entonces eso es algo muy interesante. Para hoy les tenemos una muy buena presentación. Para hoy vamos a tener un tema muy interesante que es Kubernetes, el API de Kubernetes. Y dentro de este proceso, pues van a poder escuchar y de la mano de la explicación de Alvin sobre el diseño Open API V2, pues se los estoy leyendo aquí en español, K8S API y los tipos que se tienen, las versiones que se tienen, los objetos que se tienen de esta API, los grupos que hay, los names UID y muchas otras cosas más, los namespaces, labels, annotations y muchas otras cosas más hasta llegar al demo que va a ser más o menos a la mitad de esta presentación. Así que después de darles pues como este preámbulo, también los invito a que nos sigan y a que nos comenten. Así que Alvin, bienvenidísimo y adelante con todo lo que tenemos. Labels, annotations y muchas. Ahora sí, Alvin. Ok, muchas gracias por la introducción, César. Voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas si se ve? Vamos a ver, esperemos un segundo. Perfecto, ya se está viendo tu pantalla. Ok, vamos a pasar a presentar. ¿Me confirmas si ya se mira en modo presentación? Estamos en modo presentación, adelante. Ok, perfecto. Entonces, como ya lo dijo César, el tema del día de hoy es Kubernetes API. Es parte del capítulo número 29 de la hora de Kubernetes. Mi nombre es Alvin Estrada y seré el speaker del día de hoy. Soy originario de Guatemala, miembro de la comunidad de Kubernetes Guatemala. He participado en amplios eventos aquí tanto en Guatemala como fuera de ella. He participado por algunos eventos de la CNCF y también tengo algunas colaboraciones con la hora de Kubernetes junto con César y con todo el equipo. Una pequeña introducción al tema. Como ya lo dije, vamos a hablar del API REST. Y el API REST, creo yo, desde mi punto de vista, es una parte fundamental de Kubernetes, que enlaza todos sus componentes. Todas las operaciones y comunicaciones entre componentes y comandos de usuarios externos son llamadas al API REST, que manejan el servidor API. El servidor API es uno de los componentes dentro de Kubernetes. En consecuencia, toda la plataforma de Kubernetes se trata como un objeto API o como API y tiene una entrada correspondiente en la dicha. Lo que básicamente dice aquí es que todo lo que tenemos dentro de Kubernetes, pods, services, deployments, ingress, nodos, el clúster en sí, todo esto se traduce hacia un objeto de Kubernetes, un objeto que tiene un espacio adentro de su API, por así decirlo, barra namespaces, barra pods, barra deployments, todos los objetos que nosotros desarrollamos o que todos los objetos que nosotros insertamos adentro de Kubernetes corresponden a una entrada de su API. De esta forma nos ofrece a nosotros una interfaz para podernos comunicar con él, para poder manipular sus objetos, para poder editarlos, crearlos, escalarlos,
extenderlos, extraerlos y enviarlos hacia otro subsistema, hacer queries sobre ellos, extraer información de ellos y muchas otras operaciones, de las cuales vamos a ver algunas el día de hoy. El diagrama que están viendo aquí, pues es un diagrama que posiblemente muchos de ustedes hayan visto ya muchas veces, en donde se especifica a grosso modo los componentes de Kubernetes, empezando desde o clasificando desde el máster o los servicios del máster y los servicios del nodo. Nos vamos a centrar principalmente en los servicios del máster. Dentro de estos servicios, pues tenemos el Controller Manager, el Scheduler, el etcd y el API REST. Voy a hablar un poquito al respecto de los componentes solo para que tengamos un poco de visión y de contexto de lo que estamos acá. El API Server es, como ya lo dije antes, el servidor principal, el que engloba todos los demás componentes y se encarga de su conexión y de mantener todo el clúster funcionando, ya que él es el punto de entrada para obtener la información y para realizar acciones. El Controller Manager es básicamente donde se encuentra toda la lógica de Kubernetes, qué hace un deployment, qué hace un stateful set, qué hacen todos esos componentes, qué es lo que pasa detrás cada vez que yo creo un objeto o una aplicación. El scheduler es el encargado de verificar en cada uno de los nodos y saber, ok, yo tengo 2 nodos disponibles, tengo 3 nodos disponibles, tengo N cantidad de nodos disponibles. Cada nodo tiene una cantidad específica de pods deployados en ellos, tiene una cantidad específica de recursos libres que puedo utilizar y él se encarga de decidir en dónde va a ir una aplicación, en dónde si se la voy a destinar al nodo 1 con 80% de recursos utilizados o la voy a asignar al nodo 2 que tiene únicamente 20% de recursos utilizados, o hay algún selector que le diga o le haga saber al scheduler esta aplicación tiene que ir sí o sí deployada en este nodo o en alguno de los nodos de este grupo. El etcd es básicamente una base de datos de key value, de llave valor, y es la única o la principal fuente de verdad de todo el clúster. Eso significa SSOT, Single Source of Truth, o la única fuente de verdad. ¿Por qué se llama así? Puesto de que todos los objetos o toda la información que se consulta directamente del etcd. Todos los estatus, cada vez que un objeto cambia de estatus adentro del clúster, pues ese estatus se guarda dentro del etcd. Por ejemplo, una aplicación pasó de estar ejecutándose a estar en modo terminando. Ese estado, ese cambio de estado se va hacia el etcd y la próxima vez que se busca obtener esa información, es etcd para obtener esa información. Y todo esto pues viene a conectarse al API Server, que es el encargado de manejar y de entregar la información a cada uno de los demás componentes. Utiliza etcd como base de datos y se encarga de las comunicaciones tanto con el Controller Manager, el Scheduler y los objetos del nodo. En esta presentación pues vamos a hablar más a detalle del API Server y cómo está construida en sí. El diseño del API está basado en OpenAPI versión 2. OpenAPI define una interfaz estándar para crear API RESTful, que permite que tanto humanos como computadoras descubran y comprendan las capacidades del servicio sin necesidad de accesar al código fuente, documentación o inspección del tráfico de red. Cuando se define correctamente un API utilizando los estándares de OpenAPI, un consumidor puede comprender e interactuar con el servicio remoto con una cantidad mínima de lógica e implementación. ¿A qué nos referimos con esto? OpenAPI no es más que un estándar que nos especifica cómo se debe de construir un API REST. Un estándar pensado para que sea de fácil entendimiento y no tener que por lo menos ir a recurrir tanto a la documentación como cómo creo un nuevo objeto, cómo elimino un objeto, cómo listo mis objetos, puesto de que ya hay un estándar y la mayoría de los objetos o los objetos en sí dentro del API van a seguir dicho estándar. Por ende, si nosotros conocemos que para crear un objeto uso post, para obtener un objeto uso get, para eliminarlo uso el método delete, para cambiarlo puedo utilizar el método patch. Entonces sé que hay un estándar específico para cómo se va a construir dicho API. Kubernetes lo implementa para seguir un estándar, para no simplemente ir creando un API y añadiendo más componentes y que no tenga una estructura bien definida, puesto de que esto a la larga se volvería inmantenible. Puesto de que ya sabemos de que Kubernetes en primera parte, su API es extensible,
podemos agregar Custom Resource Definition. Ya en una anterior charla hablamos de qué son un Custom Resource Definition, pero básicamente es una forma en la cual el API nos permite agregar nuevos objetos o añadirle nuevos objetos. Y esto, sin una buena estructura ya predefinida, sería muy difícil de mantener a largo plazo. Asimismo, hay muchos desarrolladores metiendo lógica, agregando, tal vez no agregando endpoints, pero sí manteniendo la lógica que hay detrás de ahí. Y pues si no se tiene una, o si no se tuviera una lógica, un estándar de cómo proceder, pues no se podría mantener una buena comunicación y un buen consumo de lo que es el servicio. OpenAPI versión 2 tiene ciertas diferencias con la OpenAPI versión 3. Hay algunas, o hay intenciones, mejor dicho, de actualizar el OpenAPI versión 2 que se utiliza actualmente en Kubernetes, pero los issues pues, están un poquito desactualizados, no hay mucha interacción ahí. Yo estuve viendo un poco entre los issues del proyecto de Kubernetes, entre sus enhancements y la demás documentación, y encontré dos principales tickets, que son los que les listo aquí en la parte inferior, en donde hablan un poco más al respecto de por qué es importante migrarse hacia la nueva versión. Principalmente, pues podemos ver aquí por qué se busca migrar a la nueva versión, de la versión 2 a la versión 3, y porque la versión 3 es un poco más flexible, ya que no es tan específica con lo que tiene que especificar la API para poder funcionar. Si se dan cuenta, pues de versión 2 a la versión 3 se eliminaron varios requisitos, ya no son necesarios para ponerlo acá, y más que todo, algunas configuraciones ya se tratan como componentes o como metadata. Esto pues ya a largo plazo pues facilita un poco más hacer un poco más flexibles algunas funcionalidades dentro de Kubernetes o dentro del consumo del API. No voy a entrar a detalle en ello, pero para que sepan si hay intenciones de cambiar al OpenAPI versión 3. Pero tal vez por lo que se ven los tickets, yo diría que podríamos esperar tal vez un año para que se logre concretar, o a lo mucho 6 meses, o a lo menos 6 meses. Pero bueno. Continuamos con el API, con el Kubernetes API, y vamos a empezar a definir un poco en sí cómo están relacionados sus objetos. Vamos a ver más adelante también cómo es que se establece un poquito la documentación para que entendamos un poco de cómo está establecida, pero vamos a ver ahora un poco de lo que es la parte de teoría. Empezamos por los tipos y qué tipos de objetos se utilizan dentro de Kubernetes. Los tipos son básicamente las diferentes clases o las principales clases que se manejan dentro de Kubernetes. Dentro de estas tenemos 3 categorías, que pueden ser objetos, listas o tipos simples. Un objeto es todo aquello que se persista adentro del API, o todo lo que va a caer adentro del etcd, pods, servicios, deployments, stateful sets, jobs, cron jobs, etc. Listas son básicamente objetos que dentro de ellos mismos contienen varios otros objetos, como lo puede ser una lista de pods, una lista de servicios, o pueden haber listas que contengan pods, servicios y diferentes tipos de objetos. Simples, o los tipos simples, son acciones o objetos no persistentes, como lo podría ser escalar un objeto, ver su estatus, hacer algún límite, etc. El API tiene una estructura de versionamiento, y este versionamiento pues viene establecido por cada vez que se añade una nueva funcionalidad o un nuevo endpoint. Las diferentes versiones del API indican diferentes niveles de estabilidad y de soporte. Si quieren pueden encontrar más información o los criterios que se utilizan ahí en cambios del API. Al final voy a dejar un link en donde pueden encontrar la demo y esta presentación. Entonces pueden ahí seguir los links que están en la presentación del día de hoy. Pero básicamente la versión alfa, que está establecida por versión 1, alfa 1, alfa 2, pues son implementaciones que se acaban de agregar, no deben de ser utilizadas por ninguna forma en producción, puesto de que muchas de estas funcionalidades a veces entran al alfa y a veces son descartadas. No llegan ni siquiera a pasar a la versión beta. Es totalmente no recomendable utilizar versiones alfa en producción. Si queremos hacer alguna prueba, si queremos verificar algún funcionamiento en nuestro set de development, en nuestro set de test, pues creo que está totalmente permitido hacerlo, puesto que ese es el fin, pero por ninguna razón yo recomendaría utilizar una funcionalidad alfa en producción. Las versiones beta, pues son
funcionalidades que ya pasaron el alfa y pues que sí están pensadas para pasar a la versión estable, para llegar al producto final o para llegar a hacer un release. El problema de las betas es que también tienen algunos cambios, ¿no? El API puede cambiar o la forma en la que se maneja un objeto tiende a cambiar antes de pasar a stable. No es en gran medida para muchos de los comportamientos, pero también se recomienda que estén un poco de cuidado y se puede evitar utilizarlo en producción, mejor. Y la versión estable, pues su nombre lo dice, ya son versiones que están probadas o ya son funcionalidades que están probadas y ampliamente utilizadas y soportadas por Kubernetes. Vamos a ver más adelante cómo se traducen esas versiones y cómo se utilizan. Los objetos. Vamos a hablar un poquito más al respecto del tipo objeto. Los objetos son utilizados por Kubernetes para representar el estatus actual del clúster, entre los cuales tenemos las aplicaciones, recursos, políticas y permisos, etc. Un objeto se vale principalmente por las siguientes características o por los siguientes miembros. El API version, que es qué versión del API de Kubernetes se está utilizando para crear este objeto. El kind o el tipo es la clase del objeto a crear. La metadata son datos que identifican el objeto. En este puede ser el nombre, el unique ID, el namespace, puede haber labels, annotations y otros objetos que se definen para el metadata. Y el spec o la especificación contiene información específica de dicho objeto. Este campo es tal vez de todos el único que es opcional, puesto de que todos los objetos dentro de Kubernetes tienen que por lo menos tener un API version, un kind y un metadata. El spec pues es opcional, puede ser en blanco para algún objeto, pero en la mayoría se utiliza. Lo vemos en services, lo vemos en pods y en la mayoría de los objetos que crean aplicaciones adentro de Kubernetes podemos ver que tienen un spec. Vamos a ver un poquito más adelante también un poco al respecto. Y vamos a ver también los grupos. ¿Qué es un grupo del API? Y pues los grupos del API pues hacen fácil la tarea de entender el Kubernetes, puesto que se especifica para un path REST y el API de un objeto serializado. Pueden ver ahí una referencia a la documentación por si quieren ver un poquito más de cómo se trata esto. Muchas de las partes que tengo aquí en la presentación son extractos de la documentación, así que si encuentran muchas similitudes, porque básicamente tomé los extractos de ahí y los puse aquí en la documentación para ayudarme. El core es básicamente la parte principal de Kubernetes o los objetos principales de Kubernetes. También se le llama legacy y se encuentran en el path REST /API /versión 1. Estos no tienen un grupo o no especifican el grupo, puesto que al ser core no se le busca o no se le busca especificar el grupo, y dentro de aquí podemos encontrar los objetos básicos como lo son pods, servicios, config maps, secrets y otros objetos que son básicamente parte del core principal de Kubernetes. Los grupos nombrados que se encuentran en el path REST /APIs /group name o el nombre del grupo /version o la versión que se está utilizando, se utilizan como, por ejemplo, ven un ejemplo de cómo se utiliza el API version del batch. Utilizamos el grupo, que es el grupo batch, y la versión 1 de dicho grupo. Vamos a ver un poquito más adelante y entender más cómo se desenglosa esto. Si quieren ver más información, pueden ir al link de la referencia del API, y ahí vamos a inspeccionarla en un momento, y ahí vamos a ver básicamente cómo se desglosa cada uno de los objetos del API. No los vamos a ver todos, sino porque simplemente no hay suficiente tiempo, pero vamos a entender un poco cómo utilizar esa documentación al menos. Otra parte del API son los names y UIDs. Todos los objetos tienen nombre y todos los objetos tienen un UID. Un UID es básicamente la forma única de identificar dicho objeto adentro del clúster. No existe ningún otro UID igual adentro de un mismo clúster. Los names son exclusivos o no pueden haber ningún otro name de un mismo objeto adentro de un namespace. Por ejemplo, el namespace default no puede tener dos objetos o dos pods, mejor dicho, llamados MySQL. No puedo crear dos objetos con el mismo nombre. Pero si yo, por ejemplo, creo un nuevo namespace, un namespace alfa, por así decirlo, ahí sí ya puedo crear un nuevo pod que también se llame MySQL, puesto que están en dos namespaces diferentes. Y esto nos trae a namespace, que es un namespace. Y pues el namespace es la forma que está pensada para utilizarse en cuanto a entornos distribuidos o entornos múltiples con diferentes equipos o proyectos.
Estos nombres nos permiten aislar recursos o básicamente, por ejemplo, yo puedo aislar de forma lógica dos grupos de recursos. Una forma común de utilizar esto es, por ejemplo, tener un namespace para producción y un namespace para test. En el namespace de producción yo voy a tener la aplicación WordPress de producción, la aplicación MySQL de producción y tal vez el Nginx para producción. Y en el namespace de test, pues voy a tener el mismo listado de aplicaciones, pero en este caso van a ser aplicaciones distintas destinadas a hacer test sobre ellas, por ejemplo. Otro de los miembros del API que vale la pena mencionar son los labels. Estos labels son básicamente key values o llave valores que se asignan a los objetos. El propósito de un label es identificar atributos propios de los objetos, como por ejemplo le podemos definir el release, el environment, la fecha de build, el commit que se realizó para dicha aplicación, etc. Información que está ligada a dicha aplicación y se utiliza básicamente para organizar y seleccionar subgrupos, como por ejemplo yo podría poner un label a todas mis bases de datos, por ejemplo tipo base de datos. Entonces yo después puedo utilizar el API de Kubernetes para hacer un query y decirle dame todas las aplicaciones o dame todos los contenedores o todos los pods, mejor dicho, que tengan el label tipo base de datos. Entonces me debería de listar todas las bases de datos. Los labels son comúnmente asignadas por el usuario. Hay algunos labels que se asignan por el sistema. Y si quieren encontrar un poquito más de información, ahí les dejo algunas referencias para la documentación. Por otro lado, tenemos las anotaciones. Las anotaciones son similares a los labels, pero su utilización o su propósito busca no ser ligado directamente a una aplicación. Se utiliza más para agregar metadata o algunas funciones de control. En el ejemplo que les pongo aquí, por ejemplo, tengo ahí un backup volumes que nos podría decir, por ejemplo, qué volúmenes de dicha aplicación se van a hacer backup. Yo quiero hacer backups de la volumen data. Tengo otra anotación monitor, pues me podría indicar que yo quiero monitorear de esta aplicación el CPU y la memoria. Y asimismo puedo agregar otras anotaciones, como por ejemplo, quién es el dueño de dicha aplicación o alguna forma en la cual yo le puedo hacer saber a otro subsistema u otro sistema que se necesite conectar a Kubernetes qué hacer con determinada aplicación. Aquí puedo agregar metadata y esta no necesariamente tiene que estar estructurada. Si se dan cuenta, monitor pues separo yo dos opciones por coma, puedo agregar comas, puedo agregar un JSON ahí si yo quisiera, etcétera. Creo que tenemos la demo en este momento. Voy a abrir por aquí. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. No, por ahora no tenemos ninguna pregunta de ninguno de los canales. Ok. Les voy a mostrar por aquí un momento el link de la demostración. Ahí en el link pueden encontrar el link a esta presentación y también link a algunas referencias que yo utilicé y todo el código de la demo que voy a mostrarles el día de hoy. Perfecto, ese código lo vamos a postear entonces por acá, Alvin. Y gustas, te lo hago llegar en este momento. Sí, por favor. Permítame. Aquí está el chat. Ok. Lo voy a poner aquí en el chat general. Okay. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver por aquí. Ok. El código de la demo, pues es básicamente un poco de explicación y de cómo utilizar el API sin necesidad de utilizar básicamente QCTL o alguna librería externa, cómo nos podemos conectar y cómo se compone en sí. Agrego algunas referencias a la documentación. Documentación que me sirvió y algunos videos que me sirvió para construir esta presentación, el link al video y el link a la presentación de Google Slides. Entonces, vamos a empezar por aquí. Para esta presentación, yo creé un clúster utilizando Kind. Kind es básicamente, les voy a mostrar. Kind es básicamente un proyecto
que nos permite crear clusters de Kubernetes de forma sencilla, únicamente corriendo un comando. Podemos únicamente ejecutar kind create cluster y eso nos instanciará un nuevo cluster de Kubernetes. Todo embebido dentro de un contenedor, básicamente Kubernetes adentro de Docker. Esto no es de ningún modo propuesto para ser utilizado en producción, más para test y para hacer algún local development, etc. Quería utilizar micro Kubernetes, pero el problema de micro Kubernetes es que abstrae un poquito la lógica de los contenedores de los componentes de Kubernetes. Entonces, creo que este me va a ayudar un poquito mejor. Vamos a hacer un poquito más grande la letra. Sí pueden ver mi terminal, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Ok. Entonces voy a hacer un kubectl version solo para ver qué es lo que tengo por acá. Y sé que, ok, mi cliente es la versión 1.16 y mi servidor es la versión 1.19. Por el momento la versión no me interesa mucho. Aquí en mi documentación tengo un poco de cómo obtener información para conectarme al clúster. Les agrego aquí un comando con el cual yo puedo obtener la información de cómo conectarme al clúster haciendo un config view. Este minify me va a dar la información del contexto de Kubernetes que yo estoy utilizando actualmente. El contexto es básicamente la información que especifica cómo conectarse a un clúster en específico. Para mi clúster de Kind yo tengo un contexto, para un clúster en Google yo voy a tener un contexto diferente, y si yo tengo 3 clústeres en Google también voy a tener 3 contextos diferentes, puesto que cada contexto especifica un certificado y alguna forma para conectarme directamente a un clúster específico. Yo utilizando este pequeño comando de aquí, voy a obtener la información de mi configuración actual o de mi contexto actual. Voy a utilizar JSON-Path, que es una funcionalidad de kubectl, para obtenerme la información del clúster y la información del server, para obtener a qué server me quiero conectar. Entonces, de esta forma, él me da, mira, esta es la conexión que yo utilizo, que utiliza kubectl para conectarse a dicho server. El problema es de que si yo utilizo o si yo intento conectarme a este servidor utilizando esa ruta, vamos a arreglarlo. Me dice de que no se me es permitido, ¿sí? Puesto de que esta ruta está autenticada ya sea por un token o por certificados. En este caso, Kubernetes utiliza certificados. Se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Se dan cuenta aquí toda esta información que está en base 64 es todos los certificados que utiliza el API, kubectl, perdón, para autenticarse el API. Él tiene que mandar los certificados y entonces el API recibe esos certificados y verifica. Estos certificados son válidos, son certificados que yo reconozco como certificados válidos y sí, me permite hacer la request. Podría intentar ahora pues obtener esos certificados, configurarlos en curl y hacer el request de esa forma, pero es un poco tedioso y creo que la forma más sencilla, por lo menos para mí, es utilizar este comando, kubectl proxy. kubectl proxy básicamente lo que hace es establecer una conexión entre uno de mis puertos locales, en este caso el puerto 8080, y Kubernetes. Esta conexión no va a ser autenticada, no va a necesitar de autenticación, puesto de que todo esto lo voy a manejar detrás de kubectl. Y de esa forma me voy a ahorrar, para este ejemplo, mostrarles o tener que configurar autenticación. Esta forma no es de ningún modo recomendable si ustedes lo van a utilizar, por ejemplo, para conectarse a su clúster de forma remota desde alguna máquina no segura, puesto de que abre básicamente una brecha directa a conectarse a Kubernetes, y con el API, ya lo vimos, tenemos acceso a todos los objetos y a poder crear lo que nosotros queramos. Entonces, utilícelo únicamente en su máquina local, y si quieren crear una conexión a Kubernetes en algún servidor o en algún lugar no seguro, yo les recomendaría utilizar un token o utilizar certificados como lo especifica el kubectl. Pero en este caso vamos a utilizar únicamente esto. Le voy a poner ampersand para que lo corra en background, para no necesitar tener un servicio corriendo. Y me dice de que se ha comenzado a servir en el puerto 8080. Vamos a ver, vamos a verificar esto. Y se dan cuenta, ya me respondió. ¿Sí? Únicamente con un curl, ni siquiera le tuve que agregar HTTPS ni nada.
no está seguro o no hay necesidad de poner la autenticación a esto. En la principal parte nos entrega los principales endpoints de todo el API. Vamos a abrirlo desde el explorador para que sea un poquito más fácil de ver. Se dan cuenta, aquí están todos los paths aceptables por el API o los paths principales. Vamos a ver API versión 1, APIs, y ahí dentro de APIs tenemos todos los grupos. Se dan cuenta, tenemos el grupo policy y la versión, tal y como lo decíamos en la documentación. Si tenemos un grupo, utilizamos el grupo y le aprendamos la versión para obtener un objeto. En el caso de core, pues todo está dentro de APIs versión 1. No solo podemos ver APIs, también podemos ver algún poco más de información al respecto de cómo está mi clúster. Podemos ver cómo está el etcd, si podemos hacer un ping, los liveness groups, logs, la especificación del OpenAPI versión 2. Por ejemplo, si yo voy aquí, esto me va a dar un poquito más de información. Se da cuenta, utiliza Swagger 2.0, puesto que OpenAPI fue especificado por Swagger 2.0. Y ves, aquí tenemos un JSON que nos especifica información genérica de cómo está construido el API. Vamos a retroceder por aquí. Tenemos acceso a logs, métricas, readiness proof y el version. Si yo, por ejemplo, le hago un version aquí, me dice la versión actual que se está corriendo en el clúster. La versión mayor 1, la versión minor 19, 1.19, el commit, la versión de Go que se está utilizando, el compilador y la plataforma para cual fue hecha build de esta distribución. También puedo, por ejemplo, obtener información de health del etcd, saber si el etcd está funcionando correctamente. Y me dice, ok, sí. Con eso ya me dijo básicamente que el etcd se encuentra funcionando. Vamos a ver por aquí el overview. Si no estoy mal, la tengo aquí en la documentación. Sí, aquí lo tengo. Esto es básicamente la documentación generada automáticamente desde el API. Cada vez que se hace build del API, se genera esta documentación. Y aquí está básicamente cada uno de los objetos que se pueden manejar desde Kubernetes. Información básica. Nos lista lo primero que encontramos es los diferentes API groups y las versiones que están relacionadas a dicho API group. Tenemos groups para apps, batch, core, eventos, políticas, para networking, para roles, scheduling, settings, storage, etc. Tenemos un grupo básicamente para diferentes tipos de objetos. El grupo tal vez principal o con el que más nos relacionamos sería el grupo core, porque ahí están los pods, los servicios y los configmas y algunos otros objetos básicos, y apps, en donde podríamos encontrar, por ejemplo, daemon sets, deployments, y replica sets y stateful sets, los principales componentes para controlar aplicaciones. Vamos a seguir viendo aquí si podemos ver los workload APIs o las APIs de cargas de trabajo. En este caso tenemos contenedores, cron jobs, daemon sets, jobs, pods, replica sets, etc. Vamos a, por ejemplo, inspectar un objeto básico, un pod, y podemos ver aquí que incluso nos entrega un ejemplo de cómo está hecho un pod, ¿sí? Un pod en YAML. Cosa curiosa, si alguna vez se han preguntado por qué se utiliza YAML en Kubernetes, es por OpenAPI. OpenAPI especifica o usa su especificación para que sea compatible con YAML, ¿sí? Sabemos que YAML es una forma, una estructuración que se puede traducir a JSON, pero de una forma estándar. Entonces, OpenAPI especifica la utilización de YAML y por eso es que se utiliza YAML para Kubernetes. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se transfiere un YAML a JSON y por qué se utilizan YAMLs. Podemos ver aquí los diferentes campos que podemos tener, de los que hablamos anteriormente. El API version, el kind, el metadata, el spec. Son los objetos principales que van a tener la mayoría de los objetos que tenemos, los campos principales que van a tener la mayoría de los objetos adentro de Kubernetes.
Y también tenemos un status, que en este caso pues, nos especifica el status de pod específico. Si entramos o si vemos aquí, podemos ver que si este objeto o si este campo corresponde a un objeto más complejo que tiene varios campos adentro, nos da un link hacia el objeto específico. Vamos a ver la metadata. Metadata o el objeto metadata es un objeto que se utiliza en la mayoría de los demás para especificar el nombre, el namespace, el UID, etc. Y si se dan cuenta, aquí nos dice específicamente, este objeto metadata del grupo meta aparece en, y me da todo este listado. Esto es básicamente, por no decirlo todos, la mayoría de los objetos que se encuentran adentro de Kubernetes. ¿Y qué nos hace saber esto? Que todos los objetos van a tener un meta, ¿sí? Y el meta es básicamente estándar. Tenemos anotaciones adentro del meta, el nombre del clúster, el creation timestamp de cuándo fue creado el objeto, deletion grace period in seconds, básicamente cuánto se le da a un objeto específico para poder ser eliminado antes de forzarlo, cuándo fue eliminado este objeto, un deletion timestamp, un finalizer, si en dado caso hay un finalizer. Creo que no vale la pena entrar en detalle en finalizer, pero es básicamente una función que se ejecuta al final del ciclo de vida de dicho objeto. Generating name, generation, labels, etc. La mayoría de estos objetos se utilizan. Muchas veces nos vamos a encontrar algunos que no son necesarios para trabajar con un pod o con un deployment, pero es bueno que sepamos que los tenemos en su mayoría disponibles. El owner reference, tal vez vale un poquito más, vale la pena mencionarlo, puesto que esto nos deja saber quién es el objeto padre de este objeto, del objeto actual. ¿A qué nos referimos con objeto padre? Por ejemplo, un deployment tiene como hijo a un pod. Entonces, si puedo yo establecer ciertas reglas en donde yo, cuando elimine a un padre, hago una eliminación en cascada para hacer la eliminación de todos sus hijos. Y para saber la referencia, por ejemplo, de un pod, de quién es su dueño o quién es su padre, podemos ir al owner reference de dicho pod. Vamos a verlo un poquito más adelante, posiblemente un ejemplo de un deployment. Asimismo, pues tenemos aquí muchas otras opciones. Tenemos el servicio, que si nos damos cuenta otra vez es parte del core. Sí. Hola Alvin, ¿cómo estás? Sí, dime. Sí, es que se había ido el audio por unos minutos, por un Oh, minutico. sí, es que ahorita acabo de ver que se desconectó el internet, pero ¿ya me escuchas bien? Sí, ya te escucho bien. Si nos puedes repetir de pronto un minutico, un minuto atrás lo que habías Ok, dicho, mucho ok, mejor. ok, les voy a mostrar. Aquí tengo dos objetos diferentes, un servicio, permítanme, sí, un servicio y un pod. A pesar de que los dos objetos tienen un spec, ¿sí? Se damos cuenta aquí, el objeto que se relaciona a dicho spec es diferente. Por el lado del service tenemos un service spec o un service specification, y por el lado del pod tenemos un pod specification. ¿Qué significa esto? Para los que ya tenemos o para los que ya tengan un poco de experiencia aquí en Kubernetes sabrán de que la información que va dentro de un pod es diferente a la información que va dentro de un servicio. ¿Sí? Entonces, por eso se relacionan o se tienen diferentes objetos para dicho uno de estos. Se dan cuenta, pues, el objeto principal era el pod o el servicio, y adentro de ese objeto tiene otro subobjeto llamado Service Spec o Service Specification, que sirve para listar o para establecer toda la estructura de qué va a ir adentro de ese service o qué va a ir adentro de ese pod. Y podemos dar cuenta aquí, tenemos toda la especificación de cada uno de esos componentes. Igual del pod, tenemos la especificación de qué va adentro de cada uno de esos. ¿Sí? Y de esa forma podemos hacer nosotros uso de esto. Si en dado caso no quisiéramos venir a esta documentación, puesto que tal vez a veces es un poquito difícil de revisar y de ver, bueno, tiene un montón de entradas y de buscar algo, pues podemos también ir a nuestro QCTL y podemos usar explain. Si yo utilizo QCTL explain pod, me va a explicar qué es lo que tiene el pod. Vamos a ir, por ejemplo, aquí atrás. Y si dan cuenta, pues esto básicamente hace match con la información que tenemos de este lado de la documentación. Podemos ver API version, kind, metadata, spec, status. Y si yo quiero, por ejemplo, ver
¿qué hay adentro de metadata? ¿Qué especifica metadata? Puesto que aquí no me da mucha información, más que el link a la documentación. Yo, por ejemplo, puedo .metadata y me da todos los objetos de metadata. Si yo, por ejemplo, metadata.name me explica qué es metadata.name. Dice que es un nombre que debe ser único adentro de un namespace, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esta forma, pues, podemos ir viendo un poquito más de qué va adentro de un objeto, cómo utilizarlo y por qué tal vez una configuración específica no me está funcionando. O tal vez cuando estamos escribiendo también un pod nos puede servir como referencia para saber qué va dentro del readiness proof, por ejemplo, o en qué orden van los recursos que debo especificar, etc. Bueno, vamos a pasar a la parte ya de hacerle preguntas al API, puesto que ya vimos bastante de ver un poco de la teoría, de cómo se implementa y todo esto. Por este lado vamos a ver mi editor de texto. Tengo aquí unos manifiestos que también agregué adentro del ejemplo que tenemos aquí. Y pues básicamente tengo unos deployments de WordPress y MySQL para que puedan ser utilizados. Los tengo tanto en YAML como JSON. Vamos a empezar con YAML para revisar esto. Si se dan cuenta, pues tengo el YAML de credentials. Este es en dado caso es un secreto. Nos especifica la versión de dicho objeto, la versión 1. El tipo de dicho objeto es un secret. La metadata, en este caso yo únicamente estoy utilizando o especificando el name. Si se dan cuenta, hay muchos más campos adentro de metadata, pero yo no los necesito especificar. Hay otro objeto o otro campo que especifica el secret, que es un type. En este caso yo estoy usando un secret opaco. Y el otro field que se llama data, en donde yo puedo ingresar toda la data que yo quiero que vaya dentro de ese secret. En este caso, pues tengo yo un root password, un user y un password. Si se dan cuenta aquí, pues tengo las contraseñas o la información pues en formato 64. Eso es un super secure password, el usuario y el password. Y por el otro lado, también tengo el mismo objeto en JSON. ¿Sí? Y pues de aquí he especificado básicamente lo mismo, tal vez en un orden un poquito diferente. Vamos a ver si le puedo dar el mismo orden. Creo que ya se matcha el orden. Sí. Vamos a quitar este coma aquí atrás. Si se dan cuenta, este credentials y este credential de aquí, pues es básicamente la misma información, solo que uno está en JSON y otro está en YAML. ¿Por qué se utiliza YAML? Principalmente puesto que YAML es un poco más fácil de leer para un humano. Si se dan cuenta, pues tiene un poquito más de la estructura de un archivo de configuración, ¿sí? Y tal vez para dos objetos como este, pues no se encuentra mucha la diferencia. Pues decimos, sí, ahí hay un secreto, el tipo, dato opaco, y tal vez es muy difícil de leer un simple objeto. Pero si, por ejemplo, vemos un deployment, nos vamos a topar con lo siguiente. Tenemos varios objetos listados adentro de arrays y tal vez es un poquito más difícil de leer o de llevar el orden de dónde empieza una definición de un objeto, dónde termina y pues qué parte de esto va dentro de este objeto, etcétera. Tal vez es un poquito más difícil de leer. Más que si esto lo traducimos a un YAML. Tenemos aquí, por ejemplo, el YAML, perdón, de donde saqué ese JSON. Vamos a ver que está la misma información, un servicio, la API version, kind, metadata, unos labels configurados, y por aquí abajo tenemos el deployment. En YAML se utilizan los 3 guiones para dividir dos objetos, y por este lado tenemos el deployment, la especificación del deployment, con varios otros objetos. Si quieren saber un poquito más de cómo se crea un deployment o cómo está constituido el deployment, pues ya saben, ya tienen la documentación. O pueden utilizar kubectl, explain, deployment y ir viendo un poquito más de qué es todo lo que tiene. Pero básicamente aquí lo que tiene es un selector para hacer match con los contenedores, la estrategia que se va a utilizar para hacer estos deployments, en este caso únicamente recreate. El template, pues aquí ya va básicamente toda la información que va a ir adentro de los pods que genera este deployment, la metadata del pod. Se dan cuenta, los labels hacen match con los labels de selector del deployment para saber qué contenedores o qué pods, mejor dicho, pertenecen a dicho deployment. El specification, en este caso, pues lo que se hace es que se reusa el objeto de pod specification, perdón, y pues aquí tenemos contenedores, imagen, etcétera, etcétera.
Vamos a pasar por aquí. Vamos a ver. Entonces, curl localhost 2.8080/API. Sí, en este caso me dice, ok, puedes entrar aquí al API, tenés el tipo, es API versions, las versiones que puedes obtener son las versiones 1, y ahí me va a tener un poquito más de información al respecto de los scripts. Yo, por ejemplo, voy y digo, bueno, ok, dame, ¿qué tenés en versión 1? Me va a desplegar todo lo que hay adentro o todo lo que yo puedo encontrar adentro de dentro de esta ruta del API y los verbos que yo puedo ejecutar. Se dan cuenta, por ejemplo, un secret, aquí tengo el objeto secret y me dice, mira, un secret o el nombre secret tiene un singular name, no tiene un singular name, es namespace, sí, o sea, un secret pertenece a un namespace. El tipo de este es un secret y los verbos que puedes ejecutar sobre este objeto. Yo puedo crear, puedo eliminar una colección, puedo obtener, puedo listar, puedo hacer un patch, puedo hacer un update y puedo hacer un watch. Por ejemplo, verificar cambios. Y asimismo me lo especifica para la mayoría de los objetos. Se dan cuenta que aquí tenemos pods, pod status, pod logs. Se dan cuenta que los pod logs, pues básicamente lo único que puedo hacer de un pod log es obtenerlo. Sí, y aquí me especifica varias opciones que yo puedo ir ejecutando. Vamos a ver un poquito más al respecto. Por aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un curl al API versión 1 y, por ejemplo, yo pregunto ahorita qué namespaces tengo adentro de dicho cluster, pues él me va a entregar un objeto JSON con todos los namespaces. Se dan cuenta, pues esto es básicamente objetos JSON de cada uno y de todos los namespaces que yo tengo asignados adentro de mi objeto o adentro de mi cluster. Esto viene adentro de una lista, un namespaces list, una lista de namespaces que corresponde a la versión 1. El link o el self-link de dicho objeto, pues me dice allí a dónde puedo yo ir para obtener esta misma información. Y adentro me obtiene o me da los ítems. Cada ítem básicamente corresponde a un objeto, a un JSON, que es un namespace. En este caso, pues tenemos la metadata, el primer namespace, el namespace default. Aquí tenemos toda su metadata, el specification, me dice un self-link, a dónde tengo que ir yo para obtener este objeto en específico, el UID de dicho objeto, el resource version, cuándo fue creado, algunos manage fields, que eso es básicamente información interna de Kubernetes que utiliza para cómo manejar sus objetos y cómo hacer modificaciones adentro de ellos. Specification, solo tiene aquí una especificación de un finalizer y un status. Y lo mismo para la mayoría de los demás objetos. Tenemos un kube list, etcétera, etcétera. Un kube public y básicamente los namespaces básicos de Kubernetes. Es la misma información que yo obtendría haciendo un kubectl get namespaces menos o JSON. Se dan cuenta aquí, pues básicamente me entrego todos los JSON en el mismo formato que lo tengo ahí arriba. Los namespaces que yo tengo actualmente disponibles adentro de mi clúster son los siguientes: default, kubenode, kubepublic, kubesystem y localpath storage. Estos fueron creados por default en el momento que se creó el clúster. Y los únicos contenedores que yo tengo aquí, por ejemplo, kubectl get pods -all namespaces, son los siguientes. ¿Sí? Se dan cuenta, pues únicamente hay pods que corresponden a funcionamiento core de Kubernetes. Entre esos tenemos el DNS, el Core DNS, el etcd, que ya sabemos que es la base de datos de Kubernetes. KindNet, que es un componente de Kind, que básicamente se encarga del control de la red. Kube API Server, un contenedor que es ahí donde yo me conecto, donde hago yo los requests del API Server. El Controller Manager, que ya vimos que es el encargado de decidir qué hacer con cada uno de los objetos. Un proxy. Un scheduler, que es básicamente el que se encarga de decidir dónde se van a deployar las aplicaciones. Y un local path provisioner, que es un componente que utiliza Kind para provisionar volúmenes únicamente.
En este caso voy a crear un namespace, pero para crear mi namespace únicamente voy a hacer uso del API. Por aquí tengo, vamos a ver, por aquí tengo, vamos a ver si funciona. Ok. Voy a utilizar el mismo curl que tenía antes. El curl de namespaces, pero en este caso, por default, curl hace un get o una opción get. Yo en este caso le voy a decir, hagamos un post, ¿sí? Vamos a hacer un post a namespaces. Si yo envío un post sin nada, pues él me dice, el objeto provisionado no se reconoce, puesto de que esto tiene que tener dicha información. Para hacer eso, yo le voy a poner un "-d" para decirle data, o la data que yo quiero que vaya ahí. Y si no estoy mal, si yo utilizo un arroba, puedo definirle el path en donde está mi JSON. Yo le voy a decir que me cree este objeto, un namespace, ¿sí? Un namespace llamado Hora de Kubernetes. Aquí yo me encargué antes de crear un JSON con toda la información necesaria para crear un namespace nuevo. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es manifests barra namespace.json. Entonces aquí voy a hacer un post al API de Kubernetes en la ruta API versión 1 namespaces y le voy a decir, mira, toma este JSON de namespace, créame este namespace. Entonces yo voy a hacer esto y me dice de que no es aceptado. Creo que aquí porque me faltaron algunos headers. Vamos a sacarlos. Me faltó este header del accept application JSON para que sepa el API de que me estoy comunicando con JSON. Y me sigue dando problemas. ¿Por qué me sigue dando problemas? Vamos a ver. Algo debería estar haciendo mal. Vamos a ver. Creo que me faltó esta otra. Vamos a probar a agregarla. No. Permítame, vamos a ver qué me pasó por aquí. Yo creo que el error que te dio ahora fue con el kind. Vamos a ver. Es que estaba en una ruta que no estaba correcta, fíjate. Vamos a ver ahorita. Ahora sí me lo creo. Sí, ahí está. Le estaba pasando una ruta que no existía. Entonces, si se dan cuenta, ahorita ya me respondió un JSON. Es básicamente el JSON del objeto que creo. ¿Sí? Y dan cuenta aquí, pues me dice, mira, se acaba de crear un nuevo objeto, o este es el objeto que acabo de crear, namespace, Hora de Kubernetes, ya le asignó un self-link. Si yo quiero obtener información de dicho objeto, puedo ir a ese self-link, ahorita lo vamos a hacer. Le asignó un UID, un creation timestamp, y se dan cuenta toda esa información que está ahí especificada, pues la mayoría yo no la puse. Esto de que mi JSON estaba un poquito más limpio de lo que tenemos ahí. Vamos a intentar ver si ese self-link de verdad funciona. Curl, localhost. Recordamos que había hecho un proxy para poder entrar a Kubernetes desde localhost 8080. Y vamos a ir a ver ahí qué hay en ese namespace para Kubernetes. En teoría, o mejor dicho, efectivamente, el curl a dicho self-link me entregó la información de dicho objeto. ¿Sí? Dentro de esto yo podría tal vez hacer un poquito más de filtros o aplicar un poquito de funcionalidades. Por ejemplo, si yo utilizara algo como, por ejemplo, si yo pipeara la información de curl a utilizar JQ, que es una utilidad de Linux que nos permite modificar o trabajar con JSON. JQ, se dan cuenta ahorita, me lo parseó. ¿Y cómo puedo verificar yo que está parseado? Pues de que me lo puso con colorcitos. Y yo aquí ya podría, con JQ puedo obtener un poquito más de información. Si se dan cuenta, le doy punto metadata. Únicamente me trae la metadata. Y si le doy punto name, únicamente me va a traer el name de dicho namespace que yo estoy buscando. ¿Sí? JQ puede ser alguna utilidad que les puede servir si están trabajando con JSON y muy, muy útil para trabajar con Kubernetes. De la misma forma, yo puedo eliminar dicho objeto. Si yo aquí en vez de utilizar get, utilizo -x delete, y me dice que no estoy permitido para hacer eliminación sobre este objeto, pero permítame, vamos a ver aquí mi documentación.
me dice de que sí estoy permitido de hacer esto. Vamos a correr este super comando. Sí, -x delete, namespaces, hora QRIs. Aquí me dices que sí. Otra vez me faltaron los headers. Y me dice que efectivamente ahora el status, si se dan cuenta, cambió a terminado. Y si yo ahora, por ejemplo, le doy un get para obtener otra vez el name, no me devuelve nada. Si yo le doy jq punto, se dan cuenta que ese curl me lo devolvió vacío. No hay información adentro de esa ruta, puesto que el elemento ya fue eliminado. Ok, vamos a pasar y vamos a ver kubectl get namespaces para ver que efectivamente ya lo eliminó. Vamos a hacer un post otra vez para crear el namespace, puesto que ahí vamos a seguir trabajando. Entonces, aquí dice que ya me creó el namespace. Entonces ahora yo voy a proceder a generar o a crear más objetos. kubectl get namespaces. Sí, hola QRIs, creado. Perfecto. Entonces yo voy a proceder a crear, por ejemplo, ahorita voy a proceder a crear las credenciales. Esto lo tengo por aquí. Credentials. Y no lo quiero en el default, lo quiero en hora de Kubernetes. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí a mi API? Quiero que hagas un curl, que hagas un post en dicho curl, le mando headers para que sepa que es un JSON. Se lo vamos a hacer al API de Kubernetes en la barra API versión 1, namespaces. ¿A qué namespace lo voy a aplicar? Hora Kubernetes. ¿Y qué objeto voy a aplicar adentro de ese namespace? Un secret. ¿De dónde voy a sacar esa información? Del objeto credentials.json. Y el objeto credentials.json es un secreto con esta información. Vamos a darle Enter. The namespace doesn't match. Es que este ya va. Type secret, versión JSON. Vamos a ver. No sé por qué no me lo ha dejado crear. Vamos a ver. kubectl get secrets -n hora de Kubernetes. Vamos a ver, tal vez algo hice mal. Vamos a ver, posiblemente voy a hacer un poquito de debug del comando. Esto me sirve también para mostrarles otra opción. Si yo quiero, por ejemplo, saber qué comando se ejecuta con kubectl cada vez que ejecuto un objeto, le puedo decir kubectl -create -f. Vamos a pasarle el objeto create credential JSON y le voy a pasar un -v9 para que me dé más información, para que sea verbose. Se dan cuenta, aquí me entregó una gran información, una gran cantidad de información. Tenía problemas por eso. Ok. Y si yo le doy ese -v y hacemos un poquito de scroll por aquí, podemos ver que me dio un curl. Y este curl es básicamente lo mismo que yo estoy queriendo ejecutar. Vamos a ver. Permíteme. Ahí está. Vamos a ver que me da un curl. Y ese curl le da un curl -k -v post. Y es la misma ruta. Vamos a ver. Namespaces default secrets. Sí. Yo creo que mi error era esa coma que estaba aquí que me estaba haciendo que mi JSON no fuera válido. Vamos a intentar otra vez con el post. Secrets. Ahí está, ahora sí me lo creo. Era ese problema con esa coma que tenía especificada. ¿Cómo sé que me lo creo? Puesto que me devolvió un objeto. ¿Se dan cuenta aquí? Me devolvió un objeto de un secret con toda la información que yo le había puesto y con toda la demás
pues, data que me entrega el core. Eso ya es únicamente para crear las credenciales. Si yo quiero, por ejemplo, pasar a crear el servicio, el deployment, todo lo demás, pues hago lo mismo. Cabe destacar algo más. Para hacer llamadas al core, yo no podría, por ejemplo, decirle en una misma llamada, créame un servicio y créame un deployment, puesto de que no hay una ruta que acepte servicios y deployments. Si se dan cuenta, pues cada vez que yo hago una llamada para agregar o eliminar un objeto, pues yo le digo, o la ruta contiene el objeto que yo estoy queriendo crear, el objeto que yo estoy queriendo eliminar. Y si de lo contrario yo no lo especifico, por ejemplo, mira, aquí, toma esta lista de objetos y aquí va un secret y aquí va un deployment y va un config map, el API simplemente no va a saber qué hacer. Lo podemos hacer usando kubectl, puesto que kubectl se encarga de leer, ok, ¿cuántos objetos vienen aquí? Vienen 3 objetos. Ok, vamos a hacer un request por cada objeto. Y cada objeto va a ir a su path correspondiente. Un deployment va a ir al path de deployment, un config map va a ir al path de config map y un secret va a ir al path de secrets. Por lo contrario, si lo quiero hacer aquí, tengo que irlos creando uno por uno. Entonces, ahí es donde se pone un poquito más divertido. Por ejemplo, vamos a poner services. Entonces, ahorita en vez de crear un secret, quiero crear un service y vamos a ir a la MySQL /service.json, que es básicamente este objeto que yo tengo aquí, service.json, que tiene el servicio de MySQL. Vamos a darle, ¿qué lo cree? Alvin, discúlpame, ¿Sí? aquí voy a hacerte la acotación de, ya llegamos a las 5 y ya seguimos pues como con la finalización del demo. ¿Me puedes dar 10 minutos? Y yo creo que con eso termino. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Ok, te agradezco mucho. Bueno, Ok. Igual, Alvin, por acá tenemos una pregunta dímela. de Martín Elías Quintero, nuestro compañero en Osorio. Dice, hola a todos, Alvin. Si quisiera comunicarme con el API de Kubernetes desde un pod, ¿hacia qué servicio dentro del clúster debería hacer el llamado? Ok. Dentro del clúster puedes encontrar el API. Vamos a ver. kubectl get services -n kube API. Vamos a ver. Vamos a ver si esto me especifica algo. Puedes hacer llamadas a este servicio, al servicio de Kubernetes adentro de los pods. Pues este servicio está disponible para todos los pods o para todo el network, pues lo que está en default. Puedes encontrarlo básicamente haciendo un call o un request a kubernetes.default.svc, que es básicamente la información de dicho. Vamos a ver, get services, Kubernetes, bueno, se llama. Vamos a ver, este no me entrega toda la información. Pero sí, básicamente podrías ir al servicio de Kubernetes, que está en el default, que es la entrada para el API, ese te sabe cómo responderte al API. Si estás adentro de un pod, yo lo que te recomendaría es utilizar un service account. Un service account es básicamente un usuario que te da un token por el cual te puedes comunicar con el API de Kubernetes. Y pues por ahí puedes accesar o puedes utilizar el cliente, y si utilizas un cliente adentro de un pod, este automáticamente va a detectar que está corriendo dentro de un contenedor que está en Kubernetes y se va a poder conectar casi que transparente. No vas a necesitar hacer mucha configuración. Pero si te quieres conectar por medio directamente al API, puedes utilizar el servicio de Kubernetes que está por lo regular en el namespace default. Bueno, ya creé mis dos servicios que quería crear aquí con MySQL. Vamos a crear también las credentials. Se encuentra kubectl get pods. Ya tengo aquí mi WordPress de MySQL corriendo. Voy a pasar a crear también mi deployment y mi servicio de WordPress. Para eso tengo aquí mis comandos de curl. Vamos a pasar a crear el servicio de WordPress. El servicio ya existe. Ok. Es que estoy en el
servicio. Y vamos a pasar a crear el deployment. Object. Oh, ¿por qué me tocó? Deployment operations. Apps P1 operation. Ah, interesante. Esto justamente me funcionó antes de realizar la demo. Bueno, vamos a skipearlo. Vamos a hacerle kubectl create -f service -v9 para que podamos ver la llamada que hace. Invalid JSON. En la línea 8 me dice de que esto era mi problema. Con razón. Ok, vamos a entrar otra vez mi curl. Service. Ahora sí me lo creo. Y el deployment. Esa también es otra cualidad también de utilizar a veces, o peligro tal vez de utilizar el API, pues que no nos entrega mucha información, por ejemplo, cuando cometemos un error en nuestro JSON. Entonces, por ejemplo, cosas como olvidar una coma después de un objeto que ya está cerrándose, pues es algo inválido en el formato de JSON, entonces tengan cuidado con eso. Y si yo ahora kubectl get pods, voy a obtener todos los pods que están corriendo y vamos a ver aquí tengo mi WordPress. Si yo quiero, por ejemplo, hacer lo mismo, puedo hacer un curl local host 8080. Esto iba con 2 puntos. API versión 1 barra namespaces barra default barra pods. Y esto me debería entregar todos los pods que hay corriendo acá. Y se dan cuenta, efectivamente, pues me entregó un gran listado de pods. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un delete de esos pods, ¿sí? Y yo, por ejemplo, hay un kubectl get pods, puedo ver que ya mis pods acaban de reiniciar, los reinicié justamente hace 5 segundos, justamente cuando ejecuté ese delete. Creo que podemos dejar la demo por acá. Me faltaron algunas cositas, pero tienen por ahí la documentación donde pueden ver un poquito más de información. Básicamente eran los selectores para cómo utilizar el API para hacer selecciones de objetos y utilizar los labels y las anotaciones para hacer un poquito de queries adentro de los pods que tenemos deployados, pero lastimosamente no nos da suficiente tiempo. Pero ahí en la documentación pues, pueden encontrar los comandos que utilicé. Si encuentran error en alguno, déjenme algún issue ahí en el repositorio y yo lo intentaré arreglar. Y pues eso, creo que hemos terminado. Muchas gracias por estar aquí. No sé si tenemos alguna otra pregunta para terminar con la presentación. Gracias a ti, Alvin, de verdad. Igualmente a toda nuestra comunidad que ve este video en directo o los que lo ven en retransmisión, los invitamos también para que ustedes puedan comentarnos, también nos puedan ayudar pues, para nosotros saber si quieren saber mucho más de este demo. Entonces, de esta manera creo que podemos, no sé si de pronto Máximo hay por ahí alguna pregunta antes de finalizar. No, la única pregunta fue la de nuestro compañero Martín, de resto ya todo claro a los chicos, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, sí, a todas las personas que ven esto en repetición o a las personas que están acá, si quieren alguna información detallada sobre el demo, pues pueden comunicarse con nosotros en las notificaciones, en los mensajes para hacérselos llegar a Alvin. Y si tenemos pues un número de más de 10 solicitudes, pues eso también nos ayuda mucho a decirle a Alvin si podemos continuar en una próxima sesión con él en esta demo. Ok, perfecto. Perfecto, César, gracias. Sí, antes de culminar, pues agradecerle a Alvin por la compañía, por aportar ese conocimiento acá con la comunidad. Una muy excelente charla. Parece un tema que es verdaderamente esos servicios y esos temas, cuando uno está empezando los compañeros que están iniciando, dicen, bueno, pero ¿cómo se comunica? ¿Cómo es todo ese proceso de comunicación?
Y yo creo que con esta charla que nos acaba de compartir Alvin, verdaderamente está muy claro para todos aquellos que están empezando y también los que quieran profundizar. Nuevamente, Alvin, pues muchas gracias ahí por el aporte. Muchas gracias, Máximo. Sí, no, muy gracias, de verdad que sí. Y estos son unos temas que de verdad que parecen básicos, pero son súper importantes, sobre todo de que lo que acaba de mostrar Admin es que prácticamente Kubernetes es todo una API, es una gran API. A veces suena como que muy simple, pero es la realidad. Es una gran API que a través de eso todo se relaciona y esto es una muy buena charla para exponer eso. Así que es excelente, muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias Ángel, gracias Alvin, de verdad, por tu colaboración. Te esperamos también pues, para que estés con nosotros finalizando año en un debate bien interesante que vamos a hacer sobre Kubernetes, un foro entre todos los exponentes para ahondar mucho más. Traeré a mis amigos para el debate. Bueno, mucho mejor. La idea es hacer un buen debate de preguntas, de errores que son importantes cometer, otros que no, con el objetivo de poder alimentar de la mejor manera a toda nuestra comunidad en Kubernetes. Así que bueno, ya estás invitado, yo te estaré comentando. Muchas gracias, perfecto, ahí créanme que estaré. Ok, muchachos, muchas gracias. Dentro de 8 días tenemos una nueva presentación. Estamos organizando cuál va a ser el tema. Esperamos a más tardar mañana ya subirlo aquí en YouTube y en las otras redes sociales como Mira para los que se inscriben. Y feliz tarde y feliz noche para todas las personas y gracias por apoyarnos en la hora de Kubernetes. Muchas gracias.